Ay, eso, estamos en inglés. Sí, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Estamos bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Creo que Juan Alberto entró. ¿Qué tal, Juan Alberto? Buenas tardes. Déjame ir motivando por el grupo. Sí, a ver si iniciamos y concluimos con broche de oro, ¿verdad? Buenas tardes, bendiciones, profesor. Bendiciones, Amén, compañeros. amén, estimadísimo Alberto. Y nada, esta clase es sumamente importante, por eso incluso se deja de último, porque es como la base ya total, o sea, con lo que se... Buenas tardes, bendiciones. Amén, amén, Genaro. Entonces, de hecho, por eso quería iniciarse rápido, iniciamos temprano, porque en esta pueden surgir un sinnúmero de preguntas, porque esa es la práctica, hoy es sobre la práctica de nuestra participación a nivel de las comunidades, a nivel del derecho de participación ciudadana. Entonces, es bueno que le dediquemos un tiempo, la atención y que cualquier inquietud que se tenga se vaya anotando, porque vamos a tratar de ser muy puntuales en las cosas, de todo lo que tiene que ver el entramado de los mecanismos de participación ciudadana. Ustedes que son líderes comunitarios son parte fundamental en este tema por llevar en las comunidades a sectores, a masas, ejercer ciertos liderazgos, ¿verdad? En un personal que al final les puede enseñar cómo intervenir en las tomas de decisiones para el beneficio de la colectividad. Entonces, hoy se ha preparado, tenemos más de una diapositiva, pero vamos a ver, porque quiero ser con ustedes más como específico y que le saquemos, como dicen por ahí, el zumo a lo que tenemos para hoy. Espero que de aquí a las 5:10 hayan entrado la mayoría de los compañeros, porque quisiera comenzar temprano. Y bueno, y preguntarles de antemano, yo envié unos cuantos materiales, Genaro, que está ahí aprovechándolo, Alberto, Ingrid, no sé si lo vieron, pero yo envié unos materiales para que vieran o repasaran algo. Les envié una charla sobre acceso a la información pública, que es parte de los mecanismos de participación ciudadana. Igual les envié algo relacionado a los controles sociales, un artículo que hablaba sobre los mecanismos de control social, para que manejen el tema y lo hablen, lo promocionen con las personas con las cuales ustedes intervienen constantemente. Así que no sé si lo llegaron a ver. Yo llegué a observar el primero. En el primero sí yo observé la primera parte, Ok, pero después no tenía el tiempo necesario para sentarme a meditarlo. O sea, lo tengo en agenda para chequearlo más perfecto. adelante. Yo sé que eso pasa, pero ¿y qué pudo observar? ¿Cuál observó? Vamos a ver, ¿cuál observó? En la primera estaba haciendo una diligencia, entonces lo pauté para para meditarlo en el momento libre. Ok, ok. De acuerdo. Vamos a
Raro que el señor Carvajal no ha entrado, muy puntual él. Entonces, es Alberto, ¿eres tú que estás en Colombia? Yo sé que hay uno de ustedes que está en Colombia, ¿verdad? Un ministro. No, no soy yo. No, es Caicedo. Ah, Caicedo. Perfecto, perfecto. No, pero bueno, miren, son las 6, o digo, las 5:10, porque esta computadora me traiciona con algo adelantado. Yo voy a comenzar con ustedes, porque realmente esta es la manera de uno iniciar sin que estemos sancionando a las personas que entraron de manera muy puntual. Así que el día de hoy nos corresponde a nosotros tratar el tema de los mecanismos de participación ciudadana, de manera que inmediatamente hay unas cuantas presentaciones en la cual queremos hacer énfasis. No quería que se la perdieran algunas de las personas en el inicio, porque de esto pende muchas cosas, pero vamos a ver entonces lo que haremos. Entonces, rápidamente vamos a compartir pantalla de una de nuestras presentaciones. A ver cuál. Se logra ver ahí, ¿verdad? En la pantalla algo. Sí, sí, Vamos a se ponerla ve. grande. Entonces, aquí vamos, aquí vamos. Miren, los mecanismos de participación ciudadana y control social es la clase del día de hoy y última, muy importante. Pregunto, ¿qué entendemos como mecanismos de participación ciudadana antes de, o qué ustedes entienden a modo de? Si quieren participar desde ya, adelante. ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Sí, le escuchamos, maestro. Ok, ok, perfecto. ¿No quieren dar su opinión de lo que creen o lo que piensan sobre mecanismos de participación ciudadana? Algo normal, o sea, lo que ustedes digan es válido. O sea, ¿qué entienden por esto? Natividad, buenas tardes, Natividad. Bueno, está bien. Parece que estamos tímidos. Nosotros vamos a tratar el tema de los mecanismos de participación ciudadana. Los puntos a tratar son los aspectos generales de la participación ciudadana, el qué, quiénes, el para qué, dónde, cómo y cuándo y dónde de este tema. O sea, quiénes lo aplican, para qué se aplica, dónde, el cómo, ¿verdad? Cuándo y dónde. Los tipos, los mecanismos de control social, su clasificación y su marco legal. Esto es lo de hoy. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de la democracia participativa para la construcción de mayoría. Es un término de construcción de mayoría que quiere decir que una vez hay un mayor empoderamiento de nuestros deberes y derechos, de nuestras facultades, de nuestros derechos cívicos y políticos, de orientar a las personas de ese respeto que deben de tener, de saber cuál es la dimensión de sus derechos, qué hacer con sus derechos. De esta manera podemos echar adelante y la democracia sigue, ¿no? El fortalecimiento de esta. Entonces, entrando de una vez en esto, tenemos que antes de dar cualquier tipo de significado, traerle esto que les comparto a nivel de la presentación y es pensar en este contexto, o sea, una situación natural dada a nivel de lo que es lo social, donde tenemos, por un lado, lo que representa a la sociedad, las personas como tal, ese conjunto de conglomerados, y ese conjunto de conglomerados
es lo que hace luego que se den algunos factores que surgen. Surge, por ejemplo, surge la sociedad de las personas, de esa situación natural. En esta parte vemos cómo se da esa sociedad. Luego tenemos otro punto, un punto antes, que es la clasificación de saber, que de esto entonces se da un pacto social, un tipo de acuerdo que se da producto de que cuando la sociedad está tomando fuerza, esta considera que debe de hacer un tipo de pacto a nivel de lo que son los poderes. Entonces, cada persona cede una cuota de libertad individual. ¿Cómo así? Bueno, si ya estamos hablando de los poderes como tal, que son fuerzas ordenadas, mirándolo de este lado, mirando que tienen diferentes funciones, pero para que se dé esa función de ese poder, tuvo que haber un tipo de pacto social donde nosotros, a través de un sufragio, otorgamos poderes y cedimos. Cada persona cede una cuota de libertad individual. Nosotros cedimos ese tipo de la soberanía que tenemos, de ese poder que tenemos de manera directa, para que hayan ciertos representantes y puedan tener ese tipo de libertad para el mismo. Entonces, dimos cuota de nuestro poder, ¿bien? Delegamos cierta cuota del poder y por eso en las gestiones gubernamentales se da ese criterio y están esas autoridades. Autoridades por la disposición de lo que cedimos nosotros, ¿bien? Como pueblo soberano en quien recae toda la titularidad del derecho, que ese es el pueblo. Usted y yo somos parte de. Y así también hasta entra en lo local. Luego, si nos vamos entonces a lo que tiene que ver con poder, los poderes como fuerza ordenada, entran ahí los diferentes criterios del poder. Entiéndase que dentro del gobierno se dan poder legislativo, la parte legislativa, la función legislativa. Vamos hoy a medirlo por función, para que tengamos una idea, porque como vamos a tratar los mecanismos de participación ciudadana, es bueno ver el poder desde el punto de vista de la función. Por ejemplo, la función legislativa, el legislador elabora leyes, crea reglamentos que imperan ante la sociedad, se imponen a la sociedad. Las leyes se imponen, obligan. Luego tenemos la función jurisdiccional, que nos referimos ahí al poder judicial, pero no solamente el poder judicial como lo vemos, sino también lo que le llaman suprapoder, que son Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral. Esos mecanismos de justicia son sumamente primordiales. En este poder de justicia o jurisdiccional está la función administrativa, donde quien es el rector de esa parte o director como tal de todo es justamente el presidente de la República Dominicana. Pero tenemos que verlo como función en este aspecto dentro de ese poder que tiene para trabajar en la parte de esa administración y un tipo de administración que de aquí, de esa función administrativa, hay una parte que es de lo que se le llama un cuerpo unificado, pero con cierta autonomía, que es o descentralizada, una república unitaria descentralizada en la que estamos, porque ahí entra el marco local. O sea, esa función administrativa se da tanto en la parte legislativa, en la parte jurisdiccional, en la parte administrativa. De ahí sale esa parte unitaria desconcentrada porque se va a la parte local y por eso tenemos un tipo de poder local con esa autonomía. Es por un tipo de órgano unitario o país unitario con cierto grado de descentralización en esa unidad. Esos son criterios dentro de la administración pública para que se entiendan esto de cómo entra en este marco de la función administrativa la parte de lo local y esa autonomía que tiene conforme a la misma ley que tiene y conforme a la Constitución de la República Dominicana. Luego tenemos otros órdenes de funciones especiales como controles gubernamentales, donde entran ciertos controles constitucionales que establecen las leyes. Un ejemplo, el defensor del pueblo, que vela bastante o ha de velar por las cuestiones que son vinculantes a cuando se quiere vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas del país. Está esa figura llamada defensor del pueblo que, bueno, recientemente están como en eso, en ya por fin seleccionar eso. Tengo ahí mis ciertas reservas porque actualmente están haciendo algo totalmente inconstitucional. Ya después le diré en el por qué, no lo han dicho mucha gente, me preocupa un poco eso,
Constitucional por un tema de forma, bien, de forma, que después se lo explicaré, que la Constitución establece cómo, pero se está pasando por alto esa parte. El caso es que tenemos también entonces un ejemplo de algo especial, la Junta Central Electoral, que tiene su autonomía, y también, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que es un órgano importantísimo, que ustedes saben cómo se da es por terna, y al final es un órgano de cierto control externo que la Constitución le da esa figura para que ¿Digo qué? un tipo de actuación en el seguimiento del ámbito financiero, como de esa parte de seguimiento de control económico y financiero que debe de darse a nivel de la administración pública. Luego de todo esto, entonces, ya por último, para pasar de esto, está el que, luego que se da este tema de la sociedad y poder, no podemos pasar por alto que de estas se dan al final de la administración. ¿Para qué se da? Bueno, se da para que haya un propósito de la sociedad. El propósito de la sociedad de hacer realidad valores, metas programáticas que al final debe de resultar en beneficio a todo el colectivo. En definitiva, beneficio al colectivo ¿en cuáles ámbitos? En el ámbito de la justicia, en el ámbito de leyes que beneficien a todo el colectivo, que sea a favor del colectivo, que impacte la vida del colectivo para su bienestar. En el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito económico y demás. Al final, todo esto se da. Ahora bien, este es un tipo de esto que hemos visto en más o menos los criterios. Como dijimos, nosotros cedimos una cuota de poder por un tipo de pacto que hicimos, lo que se llama o el contrato social, o el pacto social, o el pacto local, cuando usted votó por un alcalde que ya gobierna, pero él tiene lógicamente que gerenciar bien para que impacte ya no a gente de su partido, sino de todos, porque ya él es el alcalde de toda la comarca, de toda ese municipio o ese distrito, como sea el caso. Entonces, luego de esto, pasamos rápidamente a indagar el tema de los mecanismos de participación ciudadana. La palabra mecanismo en estos temas se da porque son como una especie de instrumento, ¿no? Es una instrumentación, es una herramienta que se ha de usar para lograr un tipo de objetivo. Eso es el mecanismo. Como es de participación ciudadana, tenemos entonces que saber que la participación ciudadana como derecho de participación ciudadana, es ese derecho, esa facultad que tiene la ciudadanía de poder intervenir en las cosas del Estado, poder ver, pero poder participar de manera directa en las tomas de decisiones. Y estas tienen unas subdivisiones para que las entendamos. Recordemos que en la primera clase que dimos sobre ciudadanía y participación, citamos el artículo 22 de la Constitución de la República Dominicana, que hablaba de los derechos de la ciudadanía. En esos derechos de la ciudadanía citamos aproximadamente 5 aspectos importantes en esto, que era un primero, que era que la gente tenía derecho de elegir o ser elegible. Otra parte importante que era el derecho a las iniciativas populares, a los referendos, a las peticiones, a las denuncias, denuncias de cuando se lleven a cabo actuaciones que sean contra la buena costumbre y que vaya en detrimento de lo que es la parte de lo que le pertenece a todos y todas a nivel del Estado, ¿no? Todo eso. Entonces, parte de, o también el plebiscito. Estos fueron derechos en ese artículo 22 que lo dice claramente, no lo define, pero la Constitución está estableciendo ahí cómo se le está dando una participación directa al ciudadano y ciudadana que es el soberano. ¿Cómo le está dando la participación directa al Andy, Entonces, partiendo de esto, tenemos que tener bastante claro estas definiciones que vienen ahora, porque ya luego de la Constitución de la República hay leyes que te lo plantean, hay leyes que están hablando claramente que usted y yo tenemos espacios para participar, espacios para intervenir a nivel del Estado, que se nos escuche, que también se nos tome en cuenta para que nosotros podamos intervenir en diferentes cuestiones que al final impacten en una decisión. Fíjense que cuando hablamos del contrato social o del pacto social, es que estamos de una forma u otra, ya la democracia
hoy en día es muy distinta a lo que habíamos hablado anteriormente de cómo antes un criterio de democracia para Aristóteles era así el poder del pueblo, pero del poder del pueblo del que era ciudadano, que era un sector muy cerrado, no de como usted y yo lo vemos. Si es dominicano para todo el que está aquí. No era tan así en esa época, pero modernamente hablando, ya no es tan solo que vivimos en una democracia representativa, donde ese poder se delegaba y esa representación hacía lo que consideraba en sus decisiones. Ya ahora no es tan solo que ellos hagan los que consideran, sino que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos la participación y podemos actuar de manera directa, y hay esos mecanismos que estamos tratando son los que nos habilitan constitucionalmente y legalmente para esto. Tenemos aquí participación ciudadana en este mapa conceptual, participación ciudadana y control social. De ahí tenemos la primera parte, que son mecanismos de democracia directa. En los mecanismos de democracia directa tenemos la iniciativa legislativa y popular, tenemos el referendo o los referendos y el plebiscito. Ese es un tipo de mecanismo de manera directa, porque bueno, aquí faltó el sufragio. El sufragio obligatoriamente tiene que ir. ¿Cómo así? Bueno, democracia directa es porque se decide en un tipo de voto y usted vota y elige a los presidentes, a los representantes. Bien, por eso entra el sufragio ahí, aunque se me pasó, pero entra ahí. El referéndum, porque bueno, ustedes van a ver, vamos a definir lo que es el referéndum, comparte para que entendamos esta parte. Valga la redundancia. Tenemos en la parte 2 mecanismos de participación ciudadana propiamente dicho, donde entra el acceso a la información pública, las vistas públicas, el derecho a petición, las consultas populares, iniciativa normativa municipal, el cabildo abierto y el presupuesto participativo, muy importante, que aquí vamos a tratar todo eso a profundidad. En la parte 3 tenemos los mecanismos de control ciudadano, que está ahí la veeduría ciudadana, las comisiones de auditoría social, los observatorios, la demanda de rendición de cuentas, las denuncias a las faltas. De todo lo que estamos aquí, hay cosas que posiblemente a lo mejor usted, o no es que no lo había escuchado, pero posiblemente se ha hablado muy poco de esto, pero nos vamos a dar cuenta qué hay y qué no hay, porque hay cosas y hay retos. Esto lo estamos tratando de manera general. Bien, entonces, mecanismos de democracia directa. Iniciamos con la parte de la iniciativa legislativa y popular. La iniciativa legislativa y popular, como espacio, es lo que da la posibilidad, ¿verdad? Es un tipo de derecho que da la posibilidad, amparada en la Constitución, de que los ciudadanos habilitados en el registro electoral impulsen ante las autoridades y órganos correspondientes iniciativas normativas a nivel nacional o municipal. Esto lo tenemos tanto en la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 203, pero también está en la ley del Distrito Nacional y los municipios. Entonces, cuando eso es que usted como ciudadano o ciudadana, hay una parte, puede ser una parte nacional, como también puede darse en un aspecto local. Entonces, usted entra a tener incidencia en cuanto a generar un tipo de motivación, iniciativa propia, iniciativa de un colectivo, iniciativa de una asociación, iniciativa usted solo que logró elaborar un tipo de normativa que entiende que es importante y bueno, trata de llevarlo tipo por el Congreso Nacional, por esa vía, a que se tome en cuenta y así por el estilo, ¿bien? O sea, tiene diferentes aspectos a tomar esta parte, pero es un mecanismo de participación ciudadana que usted puede hacerlo de manera directa como parte de la democracia. Referendos. Los referendos tienen que ver con consultas realizadas que pueden pronunciarse entre aprobación o un tipo de revocación respecto a algún tema normativo determinado que sea de interés general. Bien, eso es importante tomarlo en cuenta, porque cuando es de interés general entra más el tipo de concepto viéndose como una especie de referéndum, pero también hay otra parte que es parecida, pero con cierta distancia mínima, que es lo que vemos aquí abajo, que también es el plebiscito, que son ambos tipos de mecanismos entre consulta, pero motivación a tomar decisión de que algo se dé o algo no se dé. Ejemplo de un referéndum, nos sirve el ejemplo de Chile,
a los que a nivel del derecho internacional, eso lo explicamos una vez o hablamos de eso, en Chile se llegó a llevar a cabo un referéndum donde el referéndum era si estaban de acuerdo en que se modificara la constitución, que tenía muchos años, esa era la constitución de cuando Augusto Pinochet, y se votó por esto y bueno, se votó que sí. Entonces, en ese referéndum se dio esa oportunidad, ellos votan que sí, pero luego de, aparte de ese referéndum, también tenía criterio de plebiscito en el que iba a determinar, aparte de eso, cómo se quería que se reformara, quiénes tenían que reformarlas. Y ellos llegaron a decir que no querían que fueran los del Congreso per se que tuviesen la voz cantante en esas modificaciones de la Constitución. Y al final también fue así. Se acordó que iban a ser aproximadamente 150 personas que iban a ser escogidas por toda la ciudadanía de cierto prestigio, de ciertos perfiles, y que estos iban a trabajar la Constitución en modificación. Fíjense, cómo de esa manera esto determinó una decisión y hoy en día de esa manera es que se está trabajando por primera vez en la historia, llevándose a cabo no solamente el referéndum, sino de que es una especie de constitución paritaria, que paritario significa que trataron de tener el equilibrio entre la equidad de género, entre hombres y mujeres, más o menos, o sea, lo más equitativo, lo más respetando a esa equidad de género. Y fue, por eso lo paritario. Entonces, fue así esa constitución y se está trabajando todavía con ello, pero es un ejemplo que cabe aquí para que veamos cómo en la parte comparativa de la participación ciudadana, Chile, que recuerden que todo eso fue provocado porque Chile se quejó bastante del tema de las AFP, eso es otro punto importante, y eso también generó que se hiciera una modificación entre el tipo de beneficio en torno a esos fondos de pensiones. También hubo un tipo de manifestación y todo este tipo de manifestación fue basada en ese poder ciudadano, en esa parte de la participación ciudadana que provocó en Chile el ser escuchado y el que se den esos mecanismos, esas herramientas que estaban para que las decisiones de ellos sean expresadas o pasen de la simple declaración de intención a algo concreto, a algo materializado. Entonces, ustedes saben, ya tenemos lo del plebiscito, consulta hecha por la autoridad competente o ciudadanía mediante la cual se somete a voto popular directo para que se apruebe o rechace una determinada propuesta relativa a algo. Puede pasar en lo local tenemos el artículo 234, donde se puede dar un criterio a un proyecto de ley que se quiera hacer, que el alcalde quiera hacer en el municipio X, y cuando se da, usted tiene la toma de decisión y ha de consultarse, y ha de generarse eso, y ustedes pueden provocar también ese plebiscito que se pueda dar. Bien, no solamente que el alcalde se lo tome a ustedes, sino que también haga un tipo de iniciativa con una cantidad de votos determinados. La ley establece un 5% del electorado. O sea, si en el porcentaje que cuando eligen a tal alcalde, es el 5% de eso puede ser determinante para ese sí, para esa fuerza, o sea, esa mayoría. Así también para un tipo de petición, y lo veremos, o sea, con un porcentaje. Eso hay que tomarlo en cuenta, hay que saberlo, porque si comenzamos a generar esto y a orientar sobre este tema, se lograrían muchas cosas, porque estamos hablando de que esto ayuda es al beneficio de quienes, al beneficio de la colectividad, no a algo individual, no al sector privado X, no al sector político X, a la comunidad, al colectivo, a el conglomerado, un conjunto de la sociedad que es impactante, al interés general o en el caso municipal, al interés local. Entonces, tenemos por otro lado los mecanismos de participación ciudadana propiamente en este contexto como otro modo. Ahí entra el acceso a la información pública, ¿bien? El acceso a la información pública, artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, en su acápite 1 establece el derecho que tiene la persona de acceder a la información, ¿bien? Ahí mismo se da también la ley 200-04. Tenemos la ley 200-04, tenemos también que la ley del Distrito Nacional y los municipios, en su artículo 222, establece la parte local y habla también de cómo en los municipios la ciudadanía tiene derecho a acceder a la información, a los documentos que son de carácter público de oficio. Todo documento, todo tipo de información
en que no esté en esto con un tipo de información clasificada por cierta excepción que habla la ley, que la excepción sería que sea un tema de seguridad nacional, ese tipo de información usted no la va a poder tener, que sea algo de un tipo de proyecto que tenga cierta delicadeza comprobada a nivel, por ejemplo, medioambiental, que se haya comprobado, pues ahí también se tiene cierto cuidado al respecto. Pero después de ahí, usted puede acceder y solicitar ese tipo de información, informaciones del presupuesto participativo, del presupuesto, de ejecución del presupuesto, y así por el estilo. Por favor, las personas que tengan abierto su micrófono, apagarlo, Y además mientras yo sé estemos nosotros en la exposición. Perdón. Por favor. Esto saca un poco de hilo, bien. Vamos a ver. Yo pensé que lo tenía apagado. Fue lo que me salí. Bien, todavía se ve la pantalla, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, se ve, profesor. Perfecto. Sí, se ve. Entonces, bien, el caso es que el Sí, se derecho a ve la acceso a la pantalla. información que le llegamos a Sí. enviar, incluso le envié una charla completa de ese tema que tuvimos la oportunidad de dar. Esa charla es completa. Fíjense que cada uno de estos temas nos amerita mayor profundidad, pero estamos dando pinceladas muy específicas, pero después tendremos más oportunidades. Pero ustedes que están ahí, tengan eso en nota. Le hemos compartido algunas cosas para poder seguir avanzando. El acceso a la información pública es una parte, pero las vistas públicas también es importantísimo. Lo de la vista pública entra en lo que tiene que ver la ley 107.13 de procedimiento administrativo y derecho a la persona, en la cual establece lo de las vistas públicas son lo relacionado a las partes jurisdiccionales, o sea, a las partes de un tipo de proceso judicial en el que más o menos ahí es que entra ese tipo de derecho a esas vistas públicas. Por ejemplo, cuando ustedes han visto ciertos casos que han pasado de cierto nivel, que hacen vistas públicas. Más o menos esos criterios. Bien. La parte al derecho a la petición. El derecho de los ciudadanos de presentar ante los órganos y autoridades públicas peticiones sobre asuntos de interés particular o al colectivo. En eso hablamos más o menos. Esto lo plantea el artículo 22 sobre el derecho ciudadano. También el artículo 4, numeral 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y toma una parte también importante la Ley del Distrito Nacional y los municipios. Miren, esto es importantísimo, señores. ¿Por qué? Porque también aquí, si usted reúne y se pone de acuerdo en un colectivo importante de su demarcación, trayendo esto al plano local, de ese electorado, si un 5% se pusiese de acuerdo en un problema del colectivo, de la colectividad, del municipio, y lo someten públicamente a la instancia de su ayuntamiento, la ley establece que si se da así, está obligado el alcalde o la alcaldía, cualquiera que sea, a cumplir esto. Esto es importantísimo porque de no hacerlo, y ustedes saben que es un aspecto constitucional, y que se sometería en caso de no estar de acuerdo o no de acuerdo, de no haberlo hecho o realizado o materializado, para que ustedes también se manifiesten, porque es un tema común, fíjense, es una petición de algo común. Y ese es un tipo de mecanismo de participación ciudadana que está habilitado en las leyes, en la Constitución y demás. Está también el tema de las consultas populares. Las consultas populares entran más o menos en parte de lo que hemos hablado, es como el concepto, lo quise dar, es ese espacio que se da para hablarles a las personas. Por ejemplo, hay un tema muy reciente, picante un poco, porque es como el caso del senador de la Romana, que lamentablemente ahí le faltó como un poco de tacto al senador, que le estaban preguntando sobre los temas de la AFP y una doctora dando su opinión, que dicho sea de paso, por eso se tuvo que manejar mejor, porque hay un cierto conflicto de interés de manera particular de él, porque él tiene acciones en temas de la AFP y está representando a la ciudadanía. Eso se llama conflicto de interés ético, pero él está en eso y para colmo llega a hablarle a la joven doctora que tiene un interés representando a lo general, a todo un colectivo, y aparentemente la avasalló. Se vio muy mal y ya ustedes han visto los memes y todo sobre el tema,
porque él se vio mal por el trato que le dio a una ciudadana que en una consulta popular está como un espacio para que se escuche al ciudadano y para que se tome acción al respecto luego de que se hagan en la consulta unas indagatorias, unos análisis, unas mediciones con muchas cosas, muchas aristas, y luego eso tiene que darse en impactar en el bienestar de todos, de ese colectivo, el colectivo de la Romana, porque la demarcación era la del senador en la Romana, y eso era lo que iba a generarse. ¿Qué pasó? Siendo una consulta para escuchar, habló y varió el tema, y eso le ha ido mal, se ve bastante mal, y eso es también soslayar, pasar por alto el derecho que tenía la doctora y el irrespeto a la ciudadanía, que supone que él es el representante de ellos, para escucharlo. Entonces se trata de esto. Deja ver que creo que nos queda, se va a caer esta parte, bueno, me queda todavía más. Si se cae, en el momento que se caiga, saben que entramos de una vez. Bien, pasamos a un tema sumamente importante, o no menos importante, que es el presupuesto participativo. Antes de esto, pongo un punto y pregunto, de lo que hasta ahora hemos hablado, ¿tienen alguna inquietud? ¿Quieren decir algo? ¿Tienen algo? O sea, Sí, por sí, favor. Sí, por favor. le habla Natividad Silverio, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Qué es eso, Mikey? ¿Eh? Ellos tenían asadura, y tienen asadura. Le escucho perfectamente. ¿Y qué tienen ahí? Le habla Natividad Son buenos, Silverio. Sí, A ver, son buenos, ¿eh? adelante. Una pregunta. En los derechos de petición del ciudadano, si un ministro Pero son buenos, sí, está haciendo actos de corrupción, ¿puede la sociedad de una comunidad, 1% de la población de esa comunidad, hacer una demanda para ese ministro y llevarlo ante las autoridades competentes para que Vamos al lado. investiguen? Decímosla con Claro, leche. por supuesto. De hecho, eso entra en lo que se denomina los mecanismos de control social. Es uno de los mecanismos de control social que usted va a utilizar, llamado denuncia ciudadana. Puede hacerlo tanto la comunidad en grupo como una sola persona que entienda que ha habido una actuación indebida de parte del funcionario X. Eso nos lo da la Constitución. Dijimos que el artículo 22, que dice Derechos de Ciudadanos, de la Constitución de la República Dominicana, establece en el numeral 5 la denuncia. Bien, es que el ciudadano tiene derecho a denunciar los actos indebidos de estos. Hay mecanismos claros, hay vías claras, hay vías a nivel de la administración pública en algo que se llama Sistema 311, bien, que es el sistema de sugerencia y denuncias. Esa vía, para que usted la haga, como le dicen, una vía administrativa, porque eso lo ve tanto un responsable de acceso a la información pública de la institución, que tiene que darle seguimiento para tratarlo con el representante de la máxima autoridad, o de lo contrario, con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y eso se le da un seguimiento. Eso también tiene un seguimiento el MAP, el Ministerio de Administración Pública, y la OPTIC. Pero no solamente tiene esa vía, usted tiene la vía de la acción pública, que es ir al Ministerio Público, que es la institución que, como órgano que persigue la parte de la política criminal, ha también de accionar contra todo aquello, de hacer una acción pública, ejercer una acción pública, de perseguir e investigar e indagar a eso que se entiende que ha infringido la parte penal, porque entra ahí el tema de corrupción. Y la corrupción, la Constitución habla de la proscripción de la corrupción, y eso es atacable de parte de ese órgano de seguimiento y perseguidor de las actuaciones en contra de eso. Está el PECCA, ¿verdad? El organismo de persecución de la corrupción. Sí, no 10 pesos. Y ese tema lo vamos a tratar en lo de control social, que va a seguir. Yo te lo mandé Que va después
van a ser después de estos temas de lo del presupuesto participativo. Ya Así te lo que había tomado. no sé si le Ya te lo mandé contesté o confirmándolo, si sí. conforme o qué. Es que se me olvidó. Entonces, fíjense, vamos a salir y volver a entrar, por favor, y tengan sus preguntas porque estos temas, señoras y señores, son importantísimos y esto es práctico.